Los seres humanos vivimos en sociedad para sobrevivir. Y por eso la economía, ¿no?, nos ayuda a través de la división de trabajo a conseguir más excedente. La política evita la guerra entre nosotros, pone la paz interna y la paz externa que necesitamos. El derecho nos integra, pero al final nos morimos y es la única certeza que tenemos. Y el ser humano necesita burlar la muerte inventando cosas que vayan más allá de nosotros, y ahí aparece la idea de trascendencia. Y las dos grandes ideas de trascendencia, las dos grandes ideas que de alguna manera nos ayudan a pensar que no nos morimos, tienen que ver a partir del siglo XIX muy evidentemente con la nación y con la religión. Creo que las dos formas de trascendencia que nos hemos construido, esa idea de pensar que venimos de un pasado inmemorial y vamos a un futuro inmemorial, pensar que nuestras patrias nunca se acaban, igual que los dioses tienen que ser inmortales, nos ayudan a tranquilizar un poco nuestras conciencias. Por eso cuando se toca la nación o se toca la religión, la gente se pone profundamente nerviosa, ¿no? Porque son construcciones que tienen que ver con la trascendencia. La nación no se suele cuestionar, son, como dice un autor, comunidades imaginadas, ¿no? Portugal podría hoy perfectamente formar parte de España y Cataluña formar parte de Francia o ser una nación independiente. Son azares de la historia. Azares de la historia que después se construyen como realidades absolutamente incuestionadas, pero no es verdad, ¿no? El problema es que la gente lo que cree, lo cree. Lo puedes armar más o menos, pero si tú crees algo, siempre digo a mis alumnos que para la religión católica Jesucristo es el Hijo de Dios, en cambio para el judaísmo no es ni siquiera un falso profeta, y no puedes negociar. No puedes decir que, bueno, pues lo dejamos en primo segundo de Dios, ¿no? O sea, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, hay que buscar, cuando hay este tipo de discusiones, dónde encuentras, ¿no?, la posibilidad de enfriar, ¿no? Es curioso que cuando miramos a nuestros antepasados, ¿no?, cromañones y neandertales, Dios empieza a existir cuando le ponemos nombre. Es decir, que cuando se desarrolla el lenguaje empezamos a enterrar, ¿no?, a nuestros muertos, y somos los únicos animales que lo hacemos. Es decir, Dios existe cuando se le pone nombre, y a la nación le ocurre igual, no existe cuando le pones nombre. Son comunidades imaginadas, pero que cuando las crees tienes que respetarlas. Es mucho más fácil hacerlo en nombre de la democracia, ¿no? Yo que soy de Madrid, ¿no?, abuela gaditana, abuelo catalán, padre asturiano, madre manchega, y siempre digo, yo tengo que ser español, que si no, ¿qué coño hago, no? Desde Madrid no es fácil entender la plurinacionalidad, y de hecho a mí me ha costado tiempo, he tardado en entenderlo, precisamente porque en la construcción de la comunidad imaginada nunca se había reflexionado acerca de esta condición plurinacional, ¿no? Y en cambio sí que a través de la reclamación de mayor democracia sí que entendía, ¿no?, esto del derecho a decidir, y poco a poco también fui entendiendo cosas que no es fácil entender cuando no perteneces a esas referencias, que es que en el País Vasco o en Cataluña se sienten una nación, ¿no?, que sueñan en su propio idioma y que forman parte de una comunidad construida, don Marcelo, una comunidad construida donde tiene unos sentimientos que los que somos de fuera, si no hacemos un esfuerzo, no lo entendemos, ¿no? ¿Por qué os digo todo esto? Porque la historia de España es una gran mentira, ¿no? Ayer contaba que, claro, que llama mucho la atención ver que en el Congreso español, si lo visitas, ves que hay una sala donde están colgados los reyes de España, los reyes visigodos. Que ayer cuando planteaba esto decía que es una maldad, ¿no?, pero que como que Bono fue el que sacó estos cuadros, ¿no?, de los sótanos del Museo del Prado y los colgó, ¿no?, en el Parlamento para intentar construir que esa es la historia de España. Y yo digo que Bono tiene implantes capilares visigóticos, ¿no? Nos lo va a contar Joan seguramente, ¿no?, pero detrás de todo esto, fijaos, hay una construcción falsa de que hay una España que viene de Recaredo, es decir, viene del primer visigodo que se hizo católico y abandonó el arrianismo, cuando entre arrianos y católicos se quemaban, ¿no? Pero se construye una falsa vinculación entre don Pelayo, ¿no?, aquel que nos salvó, ¿no?, de los infieles a pedradas, y Recaredo. Que es mentira, hay más de un siglo de distancia entre uno y otro, pero se vincula a España, ¿no?, con esa España eterna que Dios ha querido, que por tanto es imperial, que no se cuestiona, y que al final con esos cuadros colgados en el Parlamento se está diciendo España es así. No hay ni un cuadro de un rey árabe,
que podía haber estado, por ejemplo, 30 años gobernando en mucha mayor parte del territorio de lo que hoy es España. Pero en esa lógica, eso no es España, ¿no? España solamente es esa católica vinculada a un tipo de realidad y no a otra. ¿Qué quiero deciros? Simplemente que cada vez que en España hemos tenido la posibilidad de opinar democráticamente, ha emergido la condición plurinacional. En la Revolución Gloriosa del 68, en la Primera República, ¿no?, con, si mal no recuerdo, un par de presidentes catalanes. Se silencia después, durante la restauración canovista, emerge otra vez, la dictadura de Primo de Rivera la vuelve a callar, emerge otra vez con la Segunda República, el franquismo la calla, emerge otra vez con la transición y ahora se intenta otra vez acallar, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, cada vez que tenemos la posibilidad de expresarnos libremente, ejerce la condición plurinacional por algo que no hemos terminado de explicar. Y yo creo que es algo que conviene repetir mucho, y es que igual que Italia y Alemania, que siempre nos explicamos como naciones tardías, España es una nación tardía. ¿Qué significa esto? Significa que España es un Estado muy viejo, desde los Reyes Católicos, pero los Reyes Católicos pensaron siempre en términos religiosos. Y la condición imperial de España, fijaos, es una condición que no hace patria, hace imperio. Y el imperio siempre es mucho más relajado. Y ese pensar en términos imperiales no te construye la idea de nación. Lo que le interesaba a los Reyes Católicos y posteriores es que fuéramos católicos, no que fuéramos españoles. En cambio, fijaos, en zonas como en Cataluña iban construyendo su autorreferencia en términos nacionales. La conclusión final es que somos un Estado, una nación que se fue construyendo de manera tardía, mientras que Cataluña no tiene Estado, pero ha ido construyendo, ¿no?, esa idea de nación. Esto es tan evidente, fijaos, como el hecho de que cuando empezamos a sentirnos españoles, los diferentes territorios de la península, salvo Portugal, es con la invasión francesa. Y hay un 1808, y hay el himno que funciona para los españoles, que es una jota, rezaba: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, de la tropa aragonesa, porque todavía estamos construyéndonos como nación. Fernando VII, el rey felón antepasado de los Borbones. Siempre que digo esto me acuerdo de Talleyrand, que decía, el ministro de Asuntos Exteriores francés, siempre decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Fijaos, en 1823 acuña moneda Fernando VII y firma como rey de las Españas, no rey de España, ¿no? Simplemente, y con eso termino, Cánovas del Castillo, en reacción a algo que les puso profundamente nervioso, que fue la Primera República, estableció 4 elementos esenciales que son precisamente los que se están rompiendo ahora y los que hacen que la emergencia, ¿no?, de Unidos Podemos, las mareas, generen tanta inquietud, porque es una realidad que llevaba más de 100 años, ¿no?, desde la Constitución de 1876. ¿Cuáles son esos 4 principios que establece Cánovas del Castillo? El primero, el centralismo, ¿no? Es un centralismo que os digo que se verifica en términos imperiales, en términos históricos, ancestrales, católicos, ¿no? Es una realidad como muy lejana, muy intocable, y que tiene una cosa que os pido que la reflexionéis. Esta idea del centralismo que establece Cánovas es esencial en la medida en que desde Cataluña emergía una demanda desde sectores populares. La burguesía madrileña nunca ha tenido problema con la burguesía vasca o la burguesía catalana. Nunca. Ahí está el PNV, ahora mismo acaba de, ¿no?, acordar con Rajoy, y tantas quejas, pero luego acuerdan, ¿no? O sea que, de la misma manera que no tuvo problema ni Pujol de negociar con Aznar ni de negociar con Felipe González. En cambio, cuando emerge una demanda popular, ahí sí que dicen cuidado. Y por tanto, fijaos, en este elemento de centralismo es una manera de control, ¿no?, de movimientos que les pueden romper su juguete. Muy vinculado a esto, un principio canovista, está el bipartidismo. Es decir, que es muy relevante entender que 2 partidos iban a jugar, ¿no?, esta liga. Tercer elemento muy esencial es la monarquía como cierre. Y ahora nos damos menos cuenta, pero no olvidemos que la monarquía siempre
tenía, nos lo va a contar Joan seguro despacio, la monarquía tenía siempre el poder del ejército. Y por tanto, claro, el rey no solamente era el tapón que tapaba cualquier tipo de fisura, sino que además, al tener el mando del ejército, decía, cualquier cosa que se mueva, cuidado. A día de hoy, están queriendo agitar, ¿no?, la entrada de los tanques en Cataluña con esa vinculación del rey como jefe de los ejércitos. Por cierto, que es muy fuerte, cuando abdica Juan Carlos I, por la mañana, en un acto privado, le entrega el mando de las Fuerzas Armadas a su hijo, que por la tarde va a que lo coronemos rey en nuestro Parlamento ya vestido de capitán general, cuando todavía no le habíamos nombrado, lo cual es un detalle simbólico que no es relevante porque ya el ejército español no es golpista, pero que es feo, ¿no?, porque es una señal de que ellos consideran que en la institución monárquica está depositada, ¿no?, el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Todo esto para qué es? Para un capitalismo del compadreo. Y no nos olvidemos, todo esto es simplemente para mantener un capitalismo que no ha sido capaz ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial, que éramos neutrales, de construir un capitalismo competitivo, ¿no? Bueno, pues todo esto se está rompiendo ahora, se ha roto el bipartidismo, el centralismo está impugnado, ¿no? El reto de Cataluña es evidente al respecto. La figura del monarca está en cuestión. Es decir, si Felipe VI hace lo que hace su padre, caminará rumbo a Estoril, ¿no?, pasito a pasito, y si no hace lo que hace su padre, está siendo impugnado por todos los sectores de este capitalismo del compadreo que se articulaban en torno a su padre, ¿no? Y ese capitalismo de compadreo, fijaos, está en cuestión. Creo que el ejemplo más claro es lo que está pasando con Villar Mir, el caso Lezo, donde por vez primera los corruptores están también siendo imputados, que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba en caso de que se hubiera entrado a un gobierno del PSOE con Ciudadanos apoyado con Podemos. No entra en la cárcel ningún corruptor, porque el sector empresarial es el que estaba financiando a Ciudadanos y por tanto eso se hubiera impedido. La conclusión de todo esto es que estamos en un momento histórico donde el reto, ¿no?, catalán nos está interrogando acerca del fin de la restauración y que nos demos cuenta de que apoyando el derecho a decidir en Cataluña lo que estamos haciendo es conectándonos con la parte más democrática de la historia, ¿no?, del Reino de España, y también abriendo la posibilidad de romper todos esos candados que ya los hemos roto o que hemos empezado a romperlos en términos de bipartidismo, de centralismo, de monarquía, que todavía le queda, ¿no?, pero que debiéramos ser capaces de aprovechar este impulso, ¿no?, que viene de Cataluña para intentar terminar de dinamitar todos esos candados. Y nada más, gracias. Os paso, aplaudid cuando llegue la revolución.